tiempo. Nos vamos justamente en este momento con nuestro compañero Javier Onofre, que es enviado especial a Luya para que nos cuente más sobre este tema. ¿Cómo está, Javier? Muy buenas tardes. Hoy se inicia. Omar, ¿qué tal? Buenas tardes, directo en directo. Precisamente hace unos instantes acabamos de estar con el ministro de Cultura, Alejandro Salas, quien ha estado comentando el hecho de que el monumento arqueológico de Cuelap va a permanecer todavía cerrado. No ha definido por cuántos días. Él ha destacado que regresa a Lima justamente para ver el tema de rutas alternas a fin de que se pueda abrir nuevamente el monumento arqueológico de Cuelap. Además, se ha firmado un acta en este momento con la población. Vamos a ver si podemos tenerlo. Un momento. Sí, un momento, por favor. Sí. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. En directo para RPP. Ministro, usted ha detallado todas las acciones que se hicieron desde que se declaró en febrero en emergencia. Después de eso, entonces, podemos presumir que para usted ¿le sorprendió el derrumbe, dado el hecho de todas las acciones que usted nos ha comentado que se hicieron? No nos sorprendió porque ya los informes eran unos informes muy drásticos, más bien se evidenciaban aspectos en los cuales la vida y la integridad física de quienes iban a intervenir tenían que mantenerse en cuidado siempre, hacer los trabajos con cuidado. Recordemos que había un terremoto de 7.5 grados en noviembre y hubo otro terremoto en febrero de 6.8 grados. Independientemente de eso, en estos momentos que estoy haciendo la entrevista, para todos los oyentes de RPP, está lloviendo. Las lluvias acá son incesantes, la humedad ha maltratado las estructuras de Cuelap, y esto era algo que ya venía siendo anunciado hace varios años, hace muchos años. Los pobladores, nos dicen que desde el año 1985 vienen pidiéndole al Estado la intervención de Cuelap. 1985. En 10 días de mi gestión como ministro se firmó la emergencia. Entonces hemos venido trabajando y vamos a seguir trabajando. Ya sucedió esto, lo hemos lamentado todos los peruanos, pero ahora el compromiso con el país del gobierno es levantar Cuelap, conservarlo, darle mantenimiento y poner su puesta en valor como corresponde. Ministro, pero entonces podremos hablar de una acción tardía del Ejecutivo, toda vez que usted no es el primer ministro de Cultura de esta gestión, sino que ya le han antecedido dos. Esta gestión del presidente Castillo podemos decir que ha tenido quizá una acción tardía justamente. En lo absoluto. Esta es una acción histórica tardía del Estado peruano. El presidente Castillo tiene un gobierno de 8 meses y puede, a través de un ministro que en estos momentos está dando entrevista, mostrar acciones, mostrar que se declaró la emergencia. Ningún otro gobierno declaró la emergencia de Cuelap cuando ya las grietas estaban abiertas. Por lo tanto, trabajo estamos mostrando, acción estamos demostrando y ejecución de la recuperación de Cuelap la vamos a mostrar. ¿Cuánto arriesga esta situación de Cuelap la candidatura que tenía justamente para ser Patrimonio Cultural de la Humanidad? Tenemos que recuperarla, no tenemos que perder la esperanza de que esa candidatura no va a prosperar, tenemos que seguir avanzando. Vamos a hacer todo el esfuerzo necesario, presupuestal, económico, humano, profesional, para darle a Cuelap el valor que corresponde de acuerdo a la historia y a la cultura del Perú. Ministro, solamente para que nos pueda precisar nuevamente, ¿va a permanecer cerrado estos días Cuelap todavía? Ahorita tenemos que cuidar la integridad física y la vida de los turistas, de las personas que están acá. Es más, los trabajos que se venían realizando, como han habido lo que le llaman los técnicos cadenas de derrumbes, tienen que ver si estas cadenas de derrumbes ya se paralizaron o podrían presentarse algunos más en las próximas horas o en los próximos días. Es algo que ellos tampoco descartan. Por lo tanto, entrar ahorita a intervenir es someter a riesgo la vida de las personas, la integridad física y por supuesto de los turistas. Entonces, lo que estamos haciendo es, de manera inmediata, estamos trabajando una ruta alterna para que la actividad económica de los pobladores de Cuelap no se vea afectada, sin que tampoco se vea afectado el riesgo de su vida y su integridad física. ¿Esto significaría quizá la reducción un poco del flujo de turistas? ¿Hay algún estudio del soporte de turistas que pueda recibir? Es algo que se está trabajando directamente con el MINCETUR, con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, lo estamos trabajando y en estos próximos 5 días vamos a tener ya el plan de acción para poder avanzar con la parte económica y turística de Cuelap mientras esto se va recuperando, salvaguardando siempre la vida de quienes tenemos que cuidar. Muchas gracias, ministro. Omar, fueron las palabras del ministro de Cultura, Alejandro Salas, quien ya en este momento está defendiendo, lo lleva rápidamente seguridad del Estado, nos ha concedido un espacio justamente para poder brindar estas declaraciones. Entonces, habrá incertidumbre todavía, no se sabe por cuántos días más permanecerá cerrado el monumento arqueológico de Cuelap. Se ha firmado acá también un acta con la población, con la sociedad civil, donde se han comprometido, entre otros puntos también, por ejemplo, a gestionar que sea unidad ejecutora también acá mismo en el gobierno regional de Amazonas para la conservación de Cuelap, y también han estado pidiendo otros temas como el hecho de mejorar las redes viales y caminos para la llegada hacia esta zona. Es el panorama que tenemos a esta hora, directo en directo
Desde Cuelap, en la provincia de Luya, región Amazonas, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Javier, por la información, pero llama la atención algunas declaraciones del ministro de Cultura, Alejandro Salas, como el hecho de señalar que no le sorprendió el derrumbe en Cuelap. Bueno, ¿cómo que no le sorprendió? Entonces, si podían haber anticipado esto, la pregunta es ¿qué acciones concretas se tomaron? El ministro dice que en la gestión del presidente Pedro Castillo se declaró en emergencia a este complejo arqueológico. Bueno, pero no basta declarar en emergencia un complejo arqueológico para tomar acciones concretas. Lo importante es, a partir de la declaratoria de estado de emergencia o de emergencia, ¿qué acciones concretas se dieron para evitar que esto suceda? Lamentablemente, un escenario que venía siendo advertido, insistimos, no desde algunos meses atrás, sino desde años atrás por los operarios de turismo de la zona en Amazonas. Ese es el problema. 12:17. Adoloridos hemos quedado con este derrumbe de Cuelap, realmente consternados, una de las maravillas arqueológicas más apreciadas de América Latina. Algunos peruanos tuvieron la suerte últimamente de subir al teleférico y disfrutar de esta zona. Otros extranjeros también, de pronto, como algunos ya saben, una turista estaba caminando por ahí, felizmente sin consecuencias personales que lamentar, y se vino abajo parte de esta milenaria construcción. Un derrumbe de esta pared que se ha viralizado, ¿no? Y que pone al descubierto lo desatendidos que tenemos a nuestros patrimonios arqueológicos, la falta de planificación, la falta de presupuesto, la desidia. Y en el caso de Cuelap duele muchísimo porque se ha hecho una inversión, hay un teleférico que me parece que superó los 80 millones de inversión, y porque no se hacía el drenaje, ¿no?, respectivo para no humedecer la zona de construcción y que se caiga. Si nuestros antepasados le hicieron el mantenimiento debido, nosotros, ¿por qué no le tomamos la posta y tuvimos el cuidado de preservar esto? Estamos enlazados ahora con el alcalde de la provincia de Luya, Amazonas, donde ocurrió este desastre arqueológico que nos sigue teniendo muy apenados, pero también poniendo los ojos en un futuro como que lo vamos a poder restaurar, lo vamos a poder reparar y vamos a aprender de esa lección para que nuestro patrimonio cultural arqueológico esté muy bien mantenido. Bienvenido, señor Diógenes Zabaleta. Muy buenos días, Mauricio. Un gusto de saludarte y aprovechar el momento también para hacer llegar un saludo a toda nuestra teleaudiencia. Mire, es lamentable, como usted manifiesta, la caída de parte del muro de nuestra fortaleza de Cuelap, en puesto de que a partir de la fortaleza nace toda la actividad socioeconómica de nuestra tierra. Sabemos muchas cosas, pero sin el teleférico, sin la fortaleza, pues no hay teleférico, no hay actividades turísticas y no hay nada prácticamente. Y usted es un heredero de estos maravillosos antepasados que han transmitido de generación en generación dominio y armonía con la naturaleza. En principio tenemos entendido, no sé qué piensa usted, esta hipótesis, que debimos cuidar mucho el drenaje de la zona, que no se empose el agua, sacarlo manualmente o finalmente crear una suerte de drenaje para que no humedezca esa tierra que en principio se debilitó y provocó lo que todos hemos visto con profunda tristeza. ¿Qué piensa de esta hipótesis? Ha habido varias intervenciones aisladas prácticamente ahí. El año 2019, a raíz de una serie de dificultades que han habido con la intervención del Plan Copesco Nacional, la población se levantó, la población de Cuelap, y muchas de las autoridades hemos participado con la venida del viceministro en aquel entonces y tuvimos una serie de conversaciones, coordinaciones para su intervención. En vista que las intervenciones se estaban haciendo algo aisladas, ellos manifestaron como especialistas que es necesario hacer una propuesta integral de toda la fortaleza, porque se habían encontrado, lógicamente, una serie de grietas en varias zonas y al mismo tiempo también producto de las lluvias de la zona, pero la zona llueve bastante.
Bueno, a partir de ahí, pues con la pandemia y todo este tipo de cosas, pues lastimosamente se ha dejado de intervenir y se ha quedado a medias en zonas de intervención. ¿Y qué piensa de esta hipótesis del drenaje que debe hacerse, creo que hasta manualmente, porque es una zona donde no drena de manera natural el agua, que en esa zona llueve, como sabemos, persistentemente? Por supuesto que sí. El drenaje es importantísimo, que no se estaba trabajando en ese tema y en la propuesta técnica tenía que hacerlo cultura, y en ese proceso prácticamente ya los últimos años se ha descuidado la atención. Claro, de Cuélap. y reflexionemos juntos, señor Diógenes Zabaleta. Para lograr un mantenimiento eficiente, las autoridades de la zona dependen de Lima. Así es. No se puede manejar de manera autónoma, económicamente y estratégicamente el mantenimiento de estos restos, por ahora. Sí, correcto. Salvo que cambien las leyes. La Dirección Desconcentrada de Cultura, que está en Chachapoyas, no tiene autonomía. De tal manera que para mover una pequeña intervención, o por lo menos para salir de Chachapoyas, autoriza el Ministerio de Cultura. Autoriza el Ministerio de Cultura de Lima. Entonces, todos los recursos que recaudan Cuélap, de las entradas y este tipo de cosas, van para Lima. Y si usted decide drenar, tiene que contar con la autorización de Lima. Por supuesto que sí. Dicho sea de paso que la autonomía total la tiene Cultura frente al tema del patrimonio arqueológico, ¿no? Nosotros como municipalidad ahí no podemos intervenir. No, interesante sacar lecciones de esta tragedia. Estamos muy apenados, en la medida de lo posible, descentralizarnos y ser más eficientes en el cuidado de nuestro patrimonio, algo que hemos heredado de nuestros antepasados y de lo que podemos vivir, como hacen otros países del mundo, con un turismo eficiente. Además, ustedes tienen aves. Está muy cerca Huembo, donde está el colibrí de doble espátula. Hay en la copa de todos los árboles orquídeas, bromelias. O sea, no solamente la riqueza de esta zona es el resto arqueológico. Quienes han ido allí saben que es absolutamente diverso y uno se puede quedar un mes y nunca la va a pasar mal. Siempre va a descubrir una vivencia. Hay que ver el tema de la riqueza que ustedes han heredado y cómo la quieren preservar. ¿A cuánto tiempo está Huembo del lugar del desastre? Mira, Cuélap, mira, la capital de la provincia, bueno, yo soy alcalde provincial y la capital está de hora y media de Cuélap. Correcto. Cuando vamos nosotros vía terrestre. Sin embargo, desde aquí hasta el Tingo, de donde sales al teleférico, desde aquí al Tingo son 40 minutos a máximo una hora, ¿no? Para llegar a Cuélap. Luego tienes ahí, pues lógicamente el teleférico, y del teleférico hacia arriba, hacia la misma fortaleza, hay un promedio de 15 a 20 minutos caminando. Hay otra vía que puedes llegar a partir de Chachapoyas. De Chachapoyas vas al Tingo, Nogalcucho y Nogalcucho Cuélap. Esa es otra vía que es una vía terrestre. Ahí no vas en el teleférico, sino vas vía terrestre y llegas a Cuélap mucho más rápido, ¿no? Sí, es realmente imperativo tener un plan de restauración y de mantenimiento. No quedarnos en la indignación, en la tristeza, sino saber ¿qué hacemos de manera coordinada y eficiente para restaurar lo que hemos perdido en este derrumbe y mantenerlo, que no nos vuelva a pasar? La inversión que se ha hecho en esta zona es altísima. No hay que descuidarla. Queremos saber, mirando en el corto y mediano plazo, desde su experiencia, cómo subsanamos lo ocurrido. Volvemos con usted, si me lo permite, señor Diógenes Zabaleta. ¿Qué lecciones podemos sacar los peruanos de lo vivido en Cuélap? Esta turista que grabó con su celular ha viralizado el momento preciso que se desploma parte de nuestra querida fortaleza heredada de los Chachapoyas, hombres de las nubes. Estamos con el alcalde de la provincia de Luya, Diógenes Zabaleta, que nos ha detallado que le resulta sumamente engorroso coordinar con Lima cualquier acción y está todo centralizado en Lima y ahí se entrampa gran parte del mantenimiento de la fortaleza o de cualquier otra acción. Las personas que han visitado el lugar saben que es una zona riquísima en recursos turísticos. No solamente está la fortaleza, hay cataratas de agua, hay sitios especiales para hacer caminatas, hay una ave endémica que es el colibrí de Huembo, de doble espátula, que vienen de todo el mundo a verlo. Tenemos en realidad
que ser agradecidos con lo que tenemos, pero si no lo cuidamos, si no lo preservamos, estaríamos permanentemente disparándonos a los pies los peruanos, y de esto hemos visto muchas historias que queremos que en el caso de Chachapoyas no se dé, no tenga este triste desenlace. ¿Qué acciones se pueden tomar de ahora en adelante, señor Diógenes Zabaleta, para ser eficientes y aprovechar el tiempo? Lo que nosotros necesitamos es urgente que haya una decisión de crear una unidad ejecutora como lo hubo anteriormente, que fue el proyecto especial Cuelap, con autonomía lógicamente administrativa, económica, y que el gobierno nacional asigne los fondos correspondientes para que puedan intervenir, y de tal manera que se puedan hacer investigación, restauración y puesta en valor del patrimonio arqueológico de nuestra región, porque no solamente es Cuelap, sino hay cientos de patrimonios arqueológicos que están abandonados, que están destruyéndose día a día por las inclemencias del tiempo, por los animales, e incluso en algunas zonas también por algunas personas irresponsables. Entonces, el tema de Cuelap es una alerta, lógicamente, que también para los demás patrimonios puedan intervenir con mayor eficacia, con rapidez, pero también con una decisión responsable por parte de Cultura. Como lo repetía, acá no tenemos esa autonomía, no tiene la autonomía Cultura. Los fondos pocos que asigna el gobierno central a través de Cultura, pues tampoco son bien utilizados por los irresponsables que han ido los contratistas abandonando parte de las intervenciones, y producto de eso, pues lógicamente también tenemos la caída de estos muros, ¿no? Estos muros ya han sido identificados por Cultura y por los pobladores que tenían una serie de grietas, fisuras que han ido demostrando en el transcurso de los últimos días en especial, pero sin embargo por esa burocracia pues no se ha apuntalado, no se ha hecho acciones en las cuales puedan Ahora, es comprensible que ya no se puede entrar a esta zona mientras no la restauremos, y esto ha motivado que las personas que ahora precisamente por los días feriados de Semana Santa iban a visitarla no la conozcan, pero yo los estimulo a que igual vayan a Chachapoyas, aunque no puedan entrar a esta zona afectada, porque Chachapoyas tiene mucho, insisto, en la diversidad de la oferta turística de ustedes, y con eso quisiera cerrar, con la convicción de que vamos a encontrar una salida eficiente para mantener nuestros patrimonios arqueológicos, y con visitar, a pesar de lo que ha ocurrido, si ya tenían el plan, no desistir, porque no se van a arrepentir. ¿Qué otras actividades tienen los visitantes en Chachapoyas para cerrar, señor Diógenes? No solamente es el tema de Cuelap, sino tenemos que visitar otros patrimonios que hay en el entorno, como usted manifestaba. Hay temas paisajísticos, hay temas culturales, socioculturales, pero también hay monumentos arqueológicos en varios lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Lamo también pueden visitar las cavernas, pueden visitar Carajía, pueden visitar una serie de patrimonio que existe. También hay poblaciones con muchísima riqueza cultural en las cuales pueden tener un atractivo muy importante y que visitan normalmente los turistas en diferentes zonas de la región. También tenemos en la Imebamba tenemos los museos, que también son bien visitados por muchísimas turistas, tanto nacionales e internacionales, pero tenemos también el tema paisajístico, tenemos también en cuanto a lo que es las visitas que frecuentan, tenemos las cataratas, que son muy visitadas también por muchísima gente, ¿no? Entonces, Cuelap es una parte, lógicamente, con sus dificultades en el momento. Rodríguez de Mendoza, Longar, ¿no? También es lindísimo. Por supuesto que sí. Sin embargo, se está evaluando para cerrar esa parte que ha sido afectada y crear, pues lógicamente, un acceso por otra zona, de tal manera que la gente que viene también desde muchísimos lugares que tienen planificado ya su llegada a Cuelap, no le genere mayores dificultades, ¿no? La parte de la zona donde ha caído, pues aislarla y utilizar un camino que es un camino alterno, de tal manera que pueda visitar la gente, lógicamente con algunas limitaciones. El lugar donde está el colibrí de doble espátula es Huambo, creo, ¿no? Bueno, el colibrí existe acá en gran parte de lo que es la población. Pero el de doble espátula, el que es endémico, el que es único en el mundo, que solo está en ese hábitat. Aquí mismo en la zona, existe en la zona de Choctama, la zona de Longuita, la Imebamba, que se puede integrar y se puede conocerlo, ¿no? Estas zonas donde se encuentran normalmente en todo este sector. Muchas gracias, señor Diógenes Zabaleta, que nos sirva de lección y que restauremos eficientemente y mantengamos todos nuestros patrimonios arqueológicos a raíz de esta triste experiencia. Hasta una próxima oportunidad. Mauricio,
Brevemente, por favor. Aprovecho, Mauricio, por favor, hacer un llamado al ministro de Cultura para que de una vez por todas tome acciones con celeridad, de tal manera que se puedan desarrollar acciones inmediatas en Cuelap. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Nosotros vamos... Después de haber hablado con dos políticos que están concernidos por el tema de Cuelap, que se han dedicado a eso, vamos a hablar con una persona que trabaja en el terreno como guía turístico en la provincia de Chachapoyas, cuyo naturalmente atractivo turístico mayor es Cuelap, el señor José Yaja Soplin, presidente de la Asociación de Guías de Chachapoyas. Señor Yaja, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en RPP. ¿Qué tal, señor Carvalho? Muy buenas noches. Saluda a José Yaja de Agotura Amazonas, de acá de la ciudad de Chachapoyas. Sí. Cuéntenos, antes de hablar sobre el tema mismo de Cuelap, ¿cuántos guías turísticos hay en su provincia y de cuántos sitios arqueológicos se ocupan? Bueno, nosotros somos 6 guías oficiales de turismo y un promedio de 8 a 10 licenciados en turismo, que también pueden ejercer el guidismo acá en la región Amazonas. Y aparte de eso también tenemos orientadores turísticos en cada lugar de nuestra provincia de Chachapoyas y de la región Amazonas. De acuerdo. Y ustedes seguramente frecuentan más que nadie el sitio arqueológico de Cuelap, ¿no? Porque es el principal atractivo y lo recorren sin duda con mucha frecuencia. Así es. Nosotros de lunes a domingo hacemos las visitas al monumento arqueológico de Cuelap, el cual se puede apreciar que está ahí colapsando la muralla sur del monumento, ¿no? ¿Es primera vez que algo así sucede desde que usted tiene una actividad como guía turístico? Así es de esa magnitud sí, pero bueno, el monumento arqueológico de Cuelap es un monumento pétreo que tiene 1500 años de antigüedad, pero ya desde hace tiempo se viene viendo que está siendo afectado por los diferentes factores, ¿no? Como el clima, que es la lluvia, los terremotos frecuentes que tenemos, y el último sismo de 7.3 que tuvimos acá en la región Amazonas afectó un poco también. Y también el abandono, ¿no?, de nuestras autoridades, porque hace tiempo se viene pidiendo que se ponga emergencia este monumento arqueológico que es muy importante en el nororiente peruano, ¿no? Y es el segundo más importante después de Machu Picchu en el Perú. Sin duda. Ahora, hemos conversado poco antes de tomar contacto con usted con dos congresistas que han estado en Cuelap hace unas semanas, que han cobrado conciencia de la fragilidad del sitio arqueológico y que lograron que se declarara en estado de emergencia. Estaba en estado de emergencia, pero no se hizo nada. La medida declarativa no se vio seguida de efectos prácticos. Es cierto que uno de ellos, el señor Málaga Trillo, viajó a Polonia, consiguió que unos arqueólogos polacos especialistas de temas peruanos vengan, etcétera, y previeron que había una fragilidad estructural ligada probablemente al drenaje, ¿no? Porque es posible que el sistema, para que el agua que corre con mucha frecuencia se haya visto bloqueado y nadie se haya dado cuenta a tiempo. ¿O cómo lo interpreta usted? Porque no es razón los terremotos y las lluvias, porque esto existe hace, usted dice, 1500 años. Si se han mantenido tanto tiempo, ¿por qué bajo nuestra gestión sucede una cosa así? En realidad el monumento ya merecía una atención adecuada, como lo venían haciendo de a pocos, pero ahora se necesita algo más integral, porque el monumento día a día sufre esto, a pesar de que han cortado los árboles. No, los árboles también servían de una protección. Recuerde que un árbol vivo tiene sus raíces que se han penetrado a través de las murallas, a través del suelo, y servía como soporte también. Al cortar los árboles también han provocado que los árboles se lleguen a secar, las raíces sean conductos de agua hacia el interior del monumento, y esto poco a poco se vayan debilitando, y eso es lo que ha ocasionado ahora que se puede ver que las paredes se desprenden, porque no hay estas raíces que soportaban al monumento en sí, ¿no? Eso también ha provocado que las murallas el día de hoy se pueda apreciar que están colapsando de esa manera, ¿no? Pero
¿por qué se cortaron los árboles? Un sitio tan extenso como es el sitio de Cuélap, que ha tenido árboles siempre. Los árboles juegan un rol justamente respecto de las lluvias, como usted dice, para solidificar la tierra. ¿Quién tomó la decisión de cortar árboles ahí? Tengo entendido que hay unas especies además muy excepcionales. No sé si pueden dar alguna información sobre eso, y árboles de mucha antigüedad, ¿no? Así es. Después del abandono del año 1565-70, más o menos después de Francisco de Toledo, se abandonó la ciudadela y después ya la naturaleza hizo su trabajo, ¿no? Viniendo los árboles y copando de toda esta montaña y este monumento, cubriéndolo de vegetación en general, ¿no? Entonces, de esa manera, muchos árboles eran muy antiguos y muchos de ellos habían caído también, pero la vegetación seguía en pie. Y después, al hacer la limpieza, ¿no?, y el corte de los árboles, esto ha provocado fragilidad en el monumento, ¿no? Esto yo creo que debe haber un conjunto de un equipo técnico de alta tecnología y un equipo técnico que conozca de estos monumentos exclusivamente en los Andes nororientales, que es súper húmedo, especialmente en la época de lluvia, ¿no? Y hacer el mantenimiento adecuado. Yo creo que sí hay profesionales que pueden hacer este trabajo, pero hay que poner interés por este monumento que se ve ahora muy afectado, ¿no? Sí. Entonces hay que ver y trabajar tanto el sector público como el sector privado de la mano para que esto funcione y en forma integral, porque no es solo esa parte del monumento. Hay muchas partes del monumento que ya han presentado en 2019 que están frágiles. No es de ahora, de acá 2 meses atrás, esto ya viene desde hace años. Siempre parte... 2019 que se ha presentado y no han hecho caso omiso las autoridades, y esto es la consecuencia de eso. Esas partes que usted dice que están frágiles, ¿son partes también del muro perimétrico o están al interior del sitio? En algunas partes del muro perimétrico, que en algunos casos alcanza 20 metros, y en la parte interior, que es otra muralla de 11 metros y medio más o menos, que divide el pueblo alto del pueblo bajo, también están en precolapso y están apuntalados, ¿no? Hay que hacer mea culpa y también hay que ponernos las pilas con las autoridades, no solo venir a firmar los documentos como siempre lo hacen y después se van a Lima y todo se centraliza en Lima. Recuerden que nosotros estamos todos los días, el día a día, en la visita a este monumento y se va viendo cómo gran parte de las murallas se están desprendiendo y en otros casos lo han apuntalado simplemente con madera, y eso no es todo. Nos necesita una atención inmediata, Cuélap. No es solo de venir, firmar documentos y llegar a supuestos acuerdos, después se van y desaparecen como por arte de magia y nunca más llegan a nuestro destino o al lugar de que ustedes pueden apreciar que está cayendo ahora, ¿no? Ahora, cuando se dice que llueve mucho y que hay mucha humedad, pero eso lo hemos sabido siempre, ¿qué quiere decir chachapoyas? El nombre mismo, Alú. Chachapoyas sí. Viene de la palabra castellanizada, chachapoyas. Sí. Pero ahora, si hablamos de la cultura chachapuya o sachapuya, ya tiene otra interpretación, que chacha significa hombre o esposo y puya significa nube. Significaría nube. Hombre de nube. Ellos mismos se asociaban en su identidad colectiva con la nube. O sea... Exacto, pero en esa época sí tenían el mantenimiento adecuado, ¿no? Con unos drenajes especiales que el agua era evacuado hacia la parte exterior. Pero después de eso ya no hubo ese mantenimiento adecuado, es por eso que el agua se empieza a filtrar por diferentes partes del monumento arqueológico. Lo que nos está usted diciendo es que gestionamos nuestro patrimonio mucho peor que nuestros ancestros chachapoyas de hace más de 500 años. Así es que no hemos tenido el cuidado adecuado y el mantenimiento adecuado para evacuar esas aguas hacia la parte de afuera del monumento como lo hacían los chachapoyas en su época. Y una cosa tan obvia, ¿por qué no se le ha ocurrido a nadie? ¿Cuál era la dificultad para hacerlo? Si cae mucha lluvia hay que drenar, hay que sacar el agua, no se puede quedar ahí, esto termina por socavar. Bueno, ¿por qué? Porque usted lo ha sabido desde siempre. Así es, exacto, es que era para limpiar los drenajes, era para hacer mantenimiento de los drenajes, y si no había drenajes debíamos hacer un drenaje que no se vea demasiado feo con el monumento y evacuar el agua hacia la parte exterior. Eso era desde hace años, ¿no? Como vuelvo a repetir, nuestras autoridades, ¿no?, desde la parte de Caretur, Amazonas, que es la Cámara Regional de Turismo,
y también la sociedad civil ha reclamado esto a varios ministros que han pasado de presidente a presidente y nunca hicieron caso omiso a esto, y estas son las consecuencias de no hacer un mantenimiento adecuado y una restauración adecuada al monumento. No, eso es lo que ha provocado ahora el colapso. Esto es un atentado contra el patrimonio cultural de la nación y, por qué no decirlo, del mundo, porque esto es un monumento que nos pertenece a todos los peruanos, no solo al chachapoyano, al luyano, al bongareño o al baguino, sino a toda la región Amazonas y a todo el Perú. Este es un monumento que nos pertenece, por lo cual nosotros debemos quererlo y apreciarlo como tal y defenderlo. En este caso, ¿no? Invocamos a las autoridades, al ministro de Cultura, que venga acá y tome las acciones del caso para mantener el monumento y llegar a restaurarlo como debe de ser, ¿no? Y a invertir dinero en nuestro monumento, porque este es un legado que nos ha dejado los chachapoyas y por ende nos pertenece y hay que cuidarlo como tal. El ministro Salas, ministro de Cultura, ha declarado hace un instante que va a ir mañana al lugar de los hechos y que va a sostener ahí una explicación. Así que estamos esperando. Mañana tome nota de lo que diga el ministro Salas y sin duda nos hará saber usted si parte de las cosas que nosotros dice... ya como parte privada, ¿no? Con la Caretur y la sociedad civil de acá de la ciudad de Chachapoyas, con el FREDICH, que es el Frente de Defensa de los Intereses de la Ciudad de Chachapoyas, estamos tomando ya acuerdos y vamos a enviar a Lima un documento muy bien detallado de todo el pedido que veníamos haciendo desde mucho antes que ocurra esto. No, esto no es como lo vuelvo a repetir, de ahora a 2 meses atrás o 3 meses atrás. Esto ya se venía pidiendo hace muchos meses atrás. No, hace muchos años atrás. Por eso lo digo, del 2019, 20, 21, 22, ha dormido esos documentos en el archivo de ahí de cualquier ministro que estaba ahí en esa época, ¿no? Entonces, esto no es de ahora, esto ya tiene gente responsable, ¿no? Y también Plan Copesco, que estaba haciendo los estudios, sabía de esto, sabía de estas evacuaciones de agua que deberían hacer correctamente y no lo hicieron en su época, ¿no? Bueno, ojalá que se puedan establecer las responsabilidades claras de las negligencias que se han cometido para llevarnos a ser testigos de esto, ¿no? En el derrumbe de una parte del muro perimétrico, de una de las maravillas arqueológicas de nuestro país, que es, como nos dice usted, legado que nos han transmitido nuestros ancestros chachapoyas, que tuvieron autonomía hasta entrado el siglo XVI, ¿no? Supieron resistir a los incas, me parece, hasta el final. Así es, ¿no? fueron unos indomables guerreros chachapoya, por eso el nombre de Sachapuya, ¿no? Guerrero de las lunas. Bueno, ojalá que esos guerreros también guerreen para restablecer estabilidad en ese muro perimétrico y que se pueda contar con guías como usted, profesionales, formados, que atraigan a todo el mundo, a que conozcan nuestra riqueza. Muchas gracias, señor Yaja, por su presencia acá y por sus explicaciones. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Los invito a permanecer en RPP. Ya viene Nada Está Dicho con Mauricio Fernandini. Por mi parte, los veré, si así lo quieren, mañana a las 8 de la noche a una nueva versión de Las Cosas Como Son. Muy buenas noches. Bueno, tengo que recordar muy pese a mí la pregunta que había dejado planteada respecto del descrédito del Congreso. Me parece que es 16% los que tienen una buena imagen de ustedes. Se han esforzado, parece que se hubieran esforzado en generar una mala imagen. ¿Por qué es así, señor Martí Corena? Bueno, esto viene como todo lo que ha pasado con Pedro también, y el Ejecutivo viene desde antes que Pedro sea proclamado, la intención de no reconocer. Pedro es el presidente Castillo, Pedro Castillo, ¿no? El profesor Pedro Castillo no se reconoció como presidente y obviamente desde ahí ha venido la confrontación. Ha pasado, como yo le he señalado en el Pleno, por intentos, digamos, de alguna manera de torcer la voluntad a través de una denuncia que se hizo de Montesinos utilizando los medios para poder tratar de comprar 3 miembros del Jurado Nacional de Elecciones y torcer la voluntad del pueblo, que era algo que hasta ahora está pendiente y no se ha investigado. Sin embargo, todo eso se ha ido acumulando y obviamente el comportamiento de muchos congresistas en el Congreso de oposición han generado, digamos, ese choque.
O sea, en el Congreso casi, no, como lo ha señalado, lo hemos pasado discutiendo, debatiendo censuras, vacancias, pero más el tema de fondo, que era resolver los problemas del país, casi no se abordaba. Y eso era preocupante porque todos los plenos eran plena discusión, salvo algunas que... milagro. Pero reconocerá usted que el Ejecutivo ha hecho méritos también para que se planteen todas estas interpelaciones y estas censuras, ¿o no? Obviamente también tiene sus errores, y eso también yo lo he señalado, y lo señalo acá, no tengo ningún respaldo en señalarlo. Ha sido en algunas designaciones que ha tenido los ministros, que ha generado, digamos, también utilizar esa posibilidad, esa oportunidad, para seguir señalando de que este es un gobierno que de alguna manera no refleja lo que todo el mundo esperaba. Pero usted reconocerá que el hecho de que el secretario general de la presidencia, señor Pacheco, hasta hace pocas semanas, esté prófugo de la justicia, después de haberse visto asociado con varios casos de corrupción en tan poco tiempo, amerita que el Congreso utilice los recursos de control político que tiene? No, eso yo también estoy de acuerdo. O sea, ningún funcionario, por más de alto nivel que pudiera estar, está exento, digamos, de algún control, de alguna supervisión. Y eso lo he señalado bien claro. Yo comparto también lo que ha hecho el presidente. Yo hasta ahora, yo sigo creyendo en el presidente cuando señala. Hay responsabilidades. Si hay gente de mi entorno que ha incurrido en faltas o delitos, obviamente que le caiga todo el peso de la ley. Y nosotros tampoco vamos a defenderlo. En eso también estamos claros. La corrupción se combate en todo nivel. O sea, no podemos mirar con un solo ojo, digamos, el escenario, cuando realmente estamos viendo que está pasando en nuestra propia casa. Señor Manatrillo, su opinión sobre este tema, la mala imagen del Congreso ante la opinión pública. Hay varios factores, Fernando. En primer lugar, hay una reputación que ya data de décadas. Los peruanos están acostumbrados a tener parlamentarios muy cuestionables moralmente, éticamente, acusados de diferentes tipos de faltas y delitos. Y lamentablemente esa reputación se hereda, para empezar. Es increíble, de no haber participado yo nunca en política, al pronto ser congresista, automáticamente caen las sospechas sobre que uno hace tal o cual cosa. Entonces, para empezar, ya es un tema que está en el aire en nuestra política. En segundo lugar, desde mi punto de vista de partido de centro, de visión de centro, yo he visto dos agendas que se han transmitido luego de las elecciones, la polarización que vivimos en las elecciones, que se han preocupado más de sus intereses propios que del interés del país. No, por el lado de la derecha, cuestionar el resultado electoral, clamar fraude, inventarse la conspiración comunista. Por el otro lado, tratar de sacar adelante la Asamblea Constituyente, clamar también una suerte de conspiración en contra del presidente Castillo. Quizás algunos elementos de juicio hay para eso, pero si eso es lo que finalmente ha acaparado el debate, el público percibe dónde están mis soluciones, dónde están las respuestas a los grandes problemas. Y yo creo que desde el Congreso también hay que hacer una crítica constructiva, la mesa directiva. Creo que la mesa directiva es responsable en parte de poner la agenda, de imponer la agenda y de no dejar que estas rencillas y estos ataques de uno u otro lado sean lo que prevalezca en la imagen del público. Entonces yo creo que es una respuesta mixta, es una situación compleja que no es fácil de revertir, lamentablemente, porque tampoco el comportamiento, que es el tercer nivel al que quiero aludir, el comportamiento de muchos congresistas también es bastante criticable, ¿no? Vemos posturas altisonantes, se van a los gritos, y bueno, eso no ayuda. Si queremos restablecer la imagen del Congreso, tenemos que demostrar seriedad, tenemos que demostrar calma, raciocinio, y además tenemos que llegar a autoridades, por ejemplo en la mesa directiva, que sepan manejar la situación. Yo creo que se ha salido de cauce en muchos aspectos la discusión. Y también el control político, eso nos ha afectado a todos. Como hemos visto, una situación de crisis con un gobierno precario, que no ha podido, que le ha quedado grande la situación de gobierno, hemos tenido muchos que dedicar nuestras fuerzas y energías al control político, y eso se ve también como un enfrentamiento. Es muy difícil legislar y sacar adelante proyectos de interés nacional cuando el foco está en qué va a pasar con el país por un mal gobierno. Claro. Ahora, si bien hemos hablado de temas graves, como es la canasta familiar, como es el alza de precios, como es la inseguridad ciudadana, como es libertades fundamentales amenazadas eventualmente por la inmovilidad, conviene que hablemos de un punto por su valor intrínseco, pero para sacar conclusiones sobre el trabajo de ustedes, que es el caso de CUELAP. Hemos escuchado al ministro de Cultura hace pocos minutos diciendo CUELAP no se va a caer. Yo no puedo decirle gracias, ministros, por asegurarnos esto, pero está planteando un riesgo grave. Se ha invertido, sin embargo, mucho
y se ha construido ese famoso teleférico, una inversión de más de 80 millones de soles que ha hecho crecer el número de personas que acuden a Cuélap. Yo mismo he podido ir a visitar y quedar maravillado tanto del paisaje cuanto de la fortaleza del sitio arqueológico propiamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Se lo pregunto porque sé que ustedes, en tanto que miembros de la Comisión de Ciencia, tuvieron una sesión descentralizada en Amazonas, en Chachapoyas, y visitaron Cuélap y observaron que habían incertidumbres. Cuéntenos, por favor, señor Málaga Trillo, que asumió este tema, me parece como una responsabilidad, y que hizo gestiones exitosas y rápidas para que científicos polacos vengan. Cuéntenos, por favor, qué es lo que usted halló, qué le contestaron en el Ministerio de Cultura y cómo ha reaccionado cuando se ha enterado que parte de la base de este sitio arqueológico se ha resquebrajado, por decirlo menos. Bueno, para empezar, se trata del muro perimétrico, que tiene hasta 20 metros de altura, que es una de las estructuras más impresionantes. Recién llegando a Cuélap, uno ve el muro perimétrico y es realmente majestuoso. Es una tragedia nacional y creo que en cualquier otro país el presidente de la República o las autoridades saldrían a llamar a los mejores ingenieros, a los mejores arqueólogos a concretar un plan de emergencia para salvar Cuélap. Espero que veamos eso en los próximos días y no solamente una reunión de la DDC o el ministro de Cultura visitando y sacando un comunicado. Y preciso que hoy es el día del arqueólogo peruano. Además, el natalicio de Julio Cetello. De Julio Cetello, sí. Y qué pena que estemos lamentando estas desgracias. Otra observación que tengo, que yo me involucré en este tema a partir de que soy parte de la Comisión de Cultura, perdón. Entonces, ahí también hice coordinaciones con la exministra Gisela Ortiz, ella es de allá. Ellos necesitaban también un apoyo, digamos, académico, científico, y como sabía de mis relaciones con otro grupo de científicos, me preguntó si podía ayudar a conseguir expertos para ver este tema. Expertos más allá de lo que dice la DDC, que por supuesto también es muy respetable. DDC es la Dirección Departamental de Cultura, ¿no? Desconcentrada de Cultura. Desconcentrada de Cultura. Sí. En este caso de Amazonas. Sí. Entonces, por eso, viendo entre las relaciones que tenemos académicamente, llegamos al Centro de Altos Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia, que son expertos en patrimonio mundial y tienen un centro de estudios en Cusco, inclusive. Porque sí, y han hecho grandes descubrimientos arqueológicos. Sí, entonces recurrimos a ellos y hicimos incluso una visita, logramos traer una delegación desde Varsovia en enero de este año para que evalúen este dato y den también su contribución, sus aportes. Y una de las recomendaciones inmediatas fue hay que hacer un diagnóstico tridimensional con drones, con rayos láser. ¿Qué hacemos acá? Hay arqueólogos que hacen eso. Hay arqueólogos que hacen, pero Luis Jaime Castillo, me parece. Pero hay técnicas mucho más sofisticadas que todavía no se manejan aquí. La resolución, es decir, poder decir con una resolución muy mínima, una distancia muy mínima, cuál es el grado de inclinación, de distorsión, de deformación de estructuras pétreas, es algo que se puede hacer con estas técnicas, a diferencia de un mapa, digamos, de 2 dimensiones en los cuales uno no sabe exactamente cómo están orientadas las estructuras. Entonces, con este tipo de tecnologías uno puede saber cuál es el grado de deformación y puede predecir con un modelo matemático, computacional, en cuánto tiempo se puede llegar a ese punto de quiebre en el cual ya no hay nada más que hacer. Esto tenían planeado hacerlo inminentemente en los próximos meses, pero lamentablemente el cambio de gabinete truncó esas gestiones. Por otro lado, otra de las recomendaciones que los mismos lugareños hacen, los mismos encargados hacen es apuntalar ciertas paredes. Hay una tesis de la UNI, una tesis de maestría de un investigador peruano, que demarcó exactamente qué partes del muro eran las que estaban más próximas a caerse, y una de ellas ha caído efectivamente. Entonces no es que no sabíamos dónde, se ha podido apuntalar, y espero que esa sea una de las primeras medidas que tome el ministro Salas, pero más allá de apuntalar hay que llegar al problema de fondo, que es saber por qué se acumula el agua tan rápidamente en el complejo arqueológico, por qué no hay un drenaje efectivo, y también hacer este análisis tridimensional para que luego que se asuma la reconstrucción se pueda retomar la estructura original de una manera sostenible. De acuerdo. ¿La amenaza concierne qué porcentaje del sitio arqueológico? Entiendo que principalmente los muros perimétricos. La parte interna no está mayormente afectada, pero los muros perimétricos son los que están realmente deformados y se están cayendo. Y yo no comparto la opinión del ministro. Yo creo que lamentablemente vamos a ver más derrumbes. Entiendo en un comunicado que ha habido 3 derrumbes ayer. Hoy día se me ha informado de otro. Y el problema es que si uno analiza las imágenes va a ver que
las piedras, los muros están conectados por segmentos. Entonces, un derrumbe jala al siguiente, y jala al siguiente, y jala al siguiente. O sea, esto es un efecto en cadena que probablemente va a ser difícil de contener. La temporada de lluvias ha empezado hace poco recién. Tenemos para rato con esto. Ya, un poco tarde, ¿no? No, normalmente llueve antes. No sé, en fin, no conozco las especificidades de esa región. Usted visitó también como miembro de la Comisión de Ciencia. ¿Qué es lo que observó en Cuélap? La oportunidad de ver, también justo lo que señala acá el amigo, obviamente los muros, se notaba. O sea, uno sin ser conocedor de esto, se notaba que por la lluvia eso en cualquier momento se iba a caer. Inclusive habían parantes que de alguna manera estaban ayudando a sostener. Sí. Entonces, la preocupación va de que a veces no tomamos la decisión oportuna antes de que ocurra. Siempre hemos sido hasta ahora en el estado reactivos. Reaccionamos cuando ya el hecho se ha desencadenado. Esto se ha debido de prever. Obviamente, como está pasando en otros centros arqueológicos, lo que hay que evitar es que esto de alguna manera empiece a cambiar. Ya hemos visto. Y allá cuando llueve, llueve fuerte. Y obviamente ya se veía que eso podía ocurrir, porque a veces da hasta miedo caminar al costado. Así es. Porque este conjunto se cae, un pequeño sismo y se derrumba, ¿no? Eso ya lo habíamos visto sin ser esto, y él creo que lo ha explicado. Pero muy ¿cómo bien. es posible que haya podido durar esa edificación que es gigantesca, ¿no? 1000 años. Y nosotros algo hemos hecho mal ahora. Tenemos más tecnología que antes y algo hemos hecho mal. Algunos atribuyen a esto nuestra ferocidad contra los árboles y el deseo de eliminar una vegetación propia de la zona que probablemente fue concebida para proteger de la caída de la lluvia, y creyendo que tenemos algo más limpio y más digno de una carta postal, hemos hecho un daño ecológico y arquitectónico al lugar. ¿A usted le parece verosímil eso o es una hipótesis? Es una de las hipótesis, pero con la gente con la que he consultado, los expertos, me cuentan que hay una pregunta muy, digamos, punzante acerca del drenaje, porque esa zona es de humedad y de muchas lluvias. ¿Cuál es el drenaje que tiene Cuélap? Y parece que tenía originalmente un sistema de drenaje que no ha sido bien investigado, y hace unos años arqueólogos locales montaron un sistema de drenaje más moderno que ahora está colapsado, está taponeado por hojas, y que también eso ha contribuido al estado actual, a que se ha llenado de agua en las ruinas. Entonces, lamentablemente, la gestión moderna, a diferencia de la antigua, que duró 1000 años, ha llevado a este desenlace. Y yo quería hacer una precisión adicional, que es el manejo, el concepto del manejo que se tiene en la planificación. Si tú tienes recursos limitados para manejar un sitio arqueológico, lo primero que debes apuntar es al monumento en sí, al sitio arqueológico, a que esté en buen estado, no a construir la carretera, no a poner el teleférico, no a asumir la infraestructura turística sin tratar primero al paciente. Y eso es lo que se ha hecho, hemos hecho las cosas al revés. Y cuando se trata de sitios arqueológicos, eso se considera también infraestructura turística. Entonces, ¿quién lo ve? Lo ve Mincetur, no lo ve Mincul. Mincetur delega a Copesco, Copesco monta su plan de infraestructura, de logística, pero lamentablemente no es basado en ciencia, no tiene a los mejores expertos, mientras que Cultura sí los tiene, pero no tiene el presupuesto. Entonces hay un mal manejo de nuestros recursos arqueológicos por tener esa visión comercial de tratar de sacarle provecho las entradas, los visitantes, lo mismo que pasa con Machu Picchu, lo mismo que pasa con muchos otros sitios arqueológicos que han debido ser primero conservados, preservados, restaurados, y recién, con mucha paciencia, abrir la entrada a los visitantes cuando todo esté listo. Hemos visto que ha dirigido una carta usted al ministro de Cultura, informándole de las experiencias que usted tiene y advirtiendo de los riesgos que hay. ¿Podemos contar con usted, con que va a darle seguimiento a este tema y nos va a informar cuando vea que hay malos manejos, que hay negligencia o que hay decisiones equivocadas que se toman? Fernando, esa carta ya es un seguimiento. Sí. He tenido 2 reuniones con el ministro Salas al respecto, ya advirtiéndole del tema de Cuélap, que era urgente actuar, que era urgente consolidar un convenio con el Centro de Estudios de Varsovia, Estudios Andinos de Varsovia, traer a los expertos, incorporarlos al plan de rescate. Se declaró la emergencia, por ejemplo, apenas empezó su gestión, pero esta declaratoria de emergencia no ha llevado a acciones concretas. Si hubiera habido realmente un plan de emergencia, hubiéramos visto ya ese apuntalamiento hace semanas. Y no ha ocurrido. Entonces, por supuesto, cuenta con que tiene el compromiso mío y de mi despacho de sacar adelante este tema. Y de la Comisión de Ciencia. Así puesto que ustedes han sesionado ahí y han visto esto. Sí, bueno, ahí hay un compromiso de apoyar todo lo que tenga que ver con cultura y sobre todo de haber visto. Este es un excelente
zona arqueológica que el Perú debe sentirse orgulloso, pero es lamentable que esto esté ocurriendo, ¿no? Ica también tiene cosas notables, ¿ah? Ica también tiene. ¿Cuáles prefiere de Ica usted? Ica tenemos, bueno, hay una obra que me hace recordar, Tambo Colorado de Pisco, que también está en abandono, que es algo parecido. Un poco más pequeño, ¿eh? ¿No? Y no está en altura. Así Ica, es. Cahuiche. Cahuiche, sí. O sea, hay sitios. Bueno, señor Martí Corena, señor Malatria, muchas gracias por estar acá y por hablarnos con sinceridad sobre las cosas buenas y las cosas malas que pasan en el Congreso y también en el Ejecutivo. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos ahora con un chachapoyano, nada menos que con el presidente de la Asociación de Guías Turísticos de la provincia, en donde se halla Cuelap. Situación de los complejos arqueológicos en nuestro país. Estamos ya con el doctor Fabricio Valencia, abogado especialista en patrimonio cultural. Señor doctor Valencia, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la entrevista. Bueno, a ver, a partir de este lamentable suceso en el complejo arqueológico de Cuelap, hemos visto, o muchos peruanos han podido conocer con más detalle justamente la importancia de este patrimonio. Pero ¿cuál es la situación en nuestro país del patrimonio cultural? Bueno, lamentablemente nuestro patrimonio cultural está en casi un completo abandono. La forma como el Estado tiene para intervenir, para protegerlo, restaurarlo, es completamente ineficiente y lo sustento de la siguiente manera. Menos del 1% del presupuesto general de la Nación es asignado al sector cultura. En el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio se propuso que se iba a llegar al 2021 con 1% del presupuesto general de la Nación para cultura, cosa que nunca se logró. Muy bien. El Ministerio de Cultura ha declarado que sabe que existen un poco más de 25.000 sitios arqueológicos en todo el país. El presupuesto que tiene el Ministerio de Cultura no alcanza para intervenir esos 25.000 sitios. El 5% del presupuesto no alcanzaría, el 10% tampoco. Todo el presupuesto general de la Nación alcanzaría para intervenir estos 25.000 sitios. La respuesta es no. Entonces, tenemos que ser claros en tener en cuenta que nunca vamos a tener el presupuesto del erario nacional para intervenir los sitios arqueológicos. Ante esa situación, ¿qué estamos haciendo como Estado? No se está haciendo nada. ¿Qué se tendría que hacer? Se podría identificar sitios arqueológicos de mucha valía, como el caso de Cuelap, empezar a intervenir y protegerlo, y sincerar las cosas y reconocer que no estamos en capacidad de intervenir desde el Estado todo. Paralelamente se podrían crear incentivos tributarios para que el privado pueda intervenir en patrimonio cultural. ¿A qué nos referimos, doctor Valencia, cuando decimos intervenir? Entiendo que es conservar, mantener, para evitar que sucedan hechos como los ocurridos este fin de semana en Cuelap. Tiene usted completa razón. Cuando me refiero a intervenir, tenemos que primero hacer un diagnóstico de conservación preventiva, ir a los sitios y decir cuáles son los agentes que están dañando este sitio. En el caso de Cuelap, entiendo que hay más de 30 informes que emitió la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas desde hace 2 años, indicando que el sitio tenía un problema de humedad y que estaba siendo afectado. Una vez que se hace este diagnóstico de que cuál es el elemento agresor, se tienen que tomar acciones inmediatas para corregir. Entiendo perfectamente que por ahí van a decir, sí, pues pero no tenemos presupuesto, pero también es una cuestión muy cierta. El Estado no cumple una gestión para buscar presupuesto. No toman acciones al respecto. Simplemente se cruzan los brazos y deciden, no tengo presupuesto y no hago nada por conseguir presupuesto, y pasa el tema de Cuelap. Y doctor Valencia, así como usted nos señala, yo revisaba la información también, que esto se advertía, estos riesgos se advertían desde el 2019 en Cuelap. ¿Hay estas advertencias, hay informes que adviertan de posibles deterioros, derrumbes de otros complejos arqueológicos? ¿Se hace ese mapeo? ¿Sabemos cómo están nuestros complejos arqueológicos en este momento y si podríamos enfrentar un nuevo Cuelap en cualquier momento en otro punto del país? Pues lamentablemente hay muchos sitios arqueológicos en riesgo. Por ejemplo, hay muchos sitios arqueológicos que están en la costa norte, en Lambayeque, por donde circula el río de la Leche, y ya se sabe que periódicamente
ojo, hay una evidencia geológica de cientos de miles de años, que ya se sabe que cuando hay un fenómeno del Niño sube el nivel del agua y los sitios arqueológicos son inundados. Eso el Estado ya lo sabe, hay un montón de informes del Ministerio de Cultura al respecto. Ante eso, lo que yo le digo es, no se toma ninguna acción. O sea, ya sabemos que va a pasar, pero el Estado no toma ninguna acción para proteger. Acá el tema es que tenemos que sincerar las cosas. Si reconocemos como Estado que somos ineficientes en la conservación del patrimonio, no tenemos cómo generar los recursos, no generamos medidas tributarias para que el privado intervenga, no facilitamos ningún tipo de acción, es una desidia completa. Es una necesidad completa. ¿Cuáles serían, doctor Valencia, no sé si lo tenga en la cabeza, pero cuáles serían los 5 o 4 complejos arqueológicos más vulnerables o con mayor riesgo de enfrentar problemas en el país? Bueno, en principio los sitios que están en Lambayeque, ahí hay varios, hay un conjunto de sitios arqueológicos que básicamente son complejos mortuorios, son tumbas que están en la parte donde va el río de la Leche. Estos sitios, por ejemplo, como lo referí, ante una situación de inundación pueden desaparecer. Existen varios sitios arqueológicos también a lo largo de toda la costa en los cuales hay riesgo de afectación. El propio Machu Picchu en Cusco, que es el sitio arqueológico más visitado turísticamente hablando. Más famoso del Perú, además. Exactamente, más famoso, también tiene riesgo de colapso. Ajá. Y en este caso, el problema es no tanto la acción natural, sino la acción antrópica, porque cada vez se eleva la cantidad de personas que visitan Machu Picchu. Lo que hay que tener en cuenta es que el Ministerio de Cultura no tiene un mapeo general a nivel nacional de los sitios arqueológicos que requieren intervención. La pregunta que usted me hace es muy pertinente. A ver, jerarquicemos. Si queremos intervenir en el Perú, ¿cuál es el principal sitio que está por colapsar? El Ministerio de Cultura no lo tiene mapeado. Cada dirección desconcentrada dirá, bueno, en la mía hay en la mía hay aquel, pero no hay una suerte de jerarquización, no forma parte de una política pública en la cual el Estado diga, a ver, de todo el país, el más importante es sitios como las líneas de Nazca, por ejemplo, que están en la costa, de muy fácil acceso, tienen una severa afectación por el hombre. No es tanto un tema natural, entonces el Estado no tiene mapeado eso. Ahora, doctor Valencia, ¿se puede recuperar, lo dice el ministro Alejandro Salas hace un instante, se puede recuperar ya este desastre que hemos observado el fin de semana en Cuélap, derrumbe de murallas? ¿Hay forma de recuperarlo o es patrimonio perdido, afectado, dañado para toda la vida? Bueno, la tecnología sí permite la restauración de sitios arqueológicos, pero para eso sería importante saber si los muros, por ejemplo, que han colapsado, han sido numerados, han sido codificados. ¿Por qué? Porque si un muro va a colapsar, lo numero, lo registro, tomo fotografías, de tal manera que si se viene un colapso lo puedo rearmar. Porque la idea no es rearmar el muro como sea, o sea, no es, ya pongo piedras a lo que acomode. La idea es respetar lo más que se pueda la originalidad, y para eso tendría que hacerse una suerte de trabajo de anastilosis, que es reponer cada piedra en el lugar que estaba originalmente, y para eso se requeriría indispensablemente que cada muro haya sido registrado a detalle. No sé si se tenga esa información, Y solo para terminar, doctor Valencia, ¿tenemos en el país los expertos necesarios para ese trabajo de recuperación, de conservación, en este momento, ya centrándonos solo en Cuélap? No existen muchos expertos en el Perú para ver este tipo de temas. Hay algunos estructuralistas que se han especializado en el tema de intervención en sitios prehispánicos. Hay el ingeniero Vargas Newman, por ejemplo, de la Católica. Pero conservadores o un gran grupo de especialistas no tenemos. Se tiene que un grupo de expertos polacos que estaban viniendo para esta labor y que finalmente no llegaron a hacer su labor. Pero si no los tenemos en el Perú, pues por colaboración internacional se pide que vengan de otro lado. Claro. No es un óbice, no es justificación el hecho de que no tengamos expertos para dejar en abandono el patrimonio cultural. Muchísimas gracias, doctor Valencia, por esta entrevista. El doctor Fabricio Valencia, abogado especialista en patrimonio cultural, dándonos y describiéndonos una realidad realmente muy preocupante por el abandono en el que se encuentra nuestro patrimonio cultural en el Perú. De cultura. Señor Gómez, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Ha publicado un libro
por lo que lo felicitamos. Esperemos que no sea mal visto que se publique en libros, pero a tenor de lo que ha dicho el ministro de Cultura, uno podría temer eso, en el que plantea un tema que es un tabú en el Perú, que es de qué manera el sector privado puede colaborar con el mantenimiento y la puesta en valor de nuestros sitios arqueológicos, porque está claro que tenemos más de 80.000 sitios arqueológicos y que no hay presupuesto suficiente para mantenerlos. Y está claro también que hay unos ejemplos positivos de colaboración entre el sector privado y el ministerio, como es el caso de la Huaca Pucllana en Miraflores. Señor Gómez, explíquenos cuál es la tesis que usted desarrolla en su libro, por favor. Sí, efectivamente, como mencionas, hay una incapacidad del Estado en gestionar los sitios arqueológicos del país. O sea, las cifras del ministerio son realmente lamentables, ¿no? O sea, de todos los sitios que tenemos, solamente 70 están habilitados para oficialmente. O sea, estamos hablando casi del menos del 0.5%. O sea, es realmente una cifra alarmante. La tesis que desarrollo justamente parte a partir de muchas conversaciones con autoridades locales, con comunidades, con empresas, con gobiernos locales, y ellos piden que justamente la inversión privada pueda intervenir para la gestión de los sitios. Entonces, la inversión privada es totalmente viable y factible. O sea, es una inversión que se puede dar justamente para que los sitios estén puestos en valor, se hagan trabajos de conservación, se hagan trabajos de investigación, y para que justamente situaciones como la que estamos viendo en Cuelap no sucedan. Entonces, esta participación se puede dar a partir de la figura de las concesiones. Concesiones que den una seguridad jurídica a los inversores, que le den cierta titularidad bajo ciertas condiciones, y ahí poner en claro que el Estado no deja de ser propietario, porque ya hay antecedentes legales para permitir esta inversión privada. En el año 2007 se promulgó la ley 29164, que fue derogada meses después. Bajo la presión justamente de actitudes populistas, ¿no? Exacto. Y el decreto legislativo 1198 del 2015, que también fue derogada ante la presión y con lemas de que el patrimonio no se vende, no a la inversión privada, no se van a privatizar los sitios, se va a volver elitista, cuando esa no es la figura. O sea, no hay que satanizar a la inversión privada. Como mencionas, hay ejemplos muy buenos, tanto en Puyana, en la costa norte, pero también hay ejemplos de comunidades que ellas mismas gestionan sus propios patrimonios. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, en Puno, en Ilave, hay una comunidad que ante la inacción del ministerio, ellos mismos gestionan, controlan los ingresos, cobran por los ingresos, controlan, organizan cómo va a ser la venta de artesanía. Y cuando yo hablé con ellos me dijeron, bueno, si nosotros no hacíamos esto, ese sitio se iba a perder, porque ya estaban botando basura, pintando los muros. Entonces, ese tipo de gestión autosostenible, autogestionada, que es lo que Elinor Ostrom hablaba de los bienes comunes, se puede replicar, pero para eso necesita justamente de la seguridad jurídica que la puede dar el Estado, y que el Estado tiene que darla, porque a partir de ahí justamente se genera este tipo de sentido de pertenencia, que es lo que nosotros buscamos como arqueólogos, ¿no? Porque además, señor Gómez, y corríjame si me equivoco, entiendo que el dinero que se recauda en la taquilla, por ejemplo, de Machu Picchu, no va a la administración de este resto arqueológico, sino a las arcas del Ministerio de Cultura. ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Cómo se distribuye? Claro, ¿y cómo se utiliza, ¿no?, para el mantenimiento? Claro, un porcentaje del boleto de Machu Picchu sí va efectivamente para la administración central, y de la administración central se distribuyen a distintos proyectos, ¿no? Por ejemplo, el Capañán utiliza parte de esos fondos, ¿no? Entonces, lo que haría la inversión privada en otros sitios es justamente ver ahí cuánto del boleto, qué porcentaje del boleto podría ir o debería ir para trabajos de investigación y conservación del sitio, ¿no? En el 2007 se propuso un 40%, pero bueno, evidentemente eso responde a diferentes estudios, ¿no? Señor Gómez, buenos días. Yo quisiera incidir en un tema que usted ha mencionado, y es la situación no solo de Cuelap, sino de todos los monumentos históricos arqueológicos en nuestro país, desde el punto de vista del mantenimiento, porque obviamente estamos preocupados de que una situación como la que ha ocurrido en Cuelap pueda replicarse
en otras zonas y sería algo realmente, yo diría, hasta desastroso, ¿no? Sí. Sí, lo escucho, perdón. Yo justo analizando justo lo que sucedía en Cuelap estos días, yo escuchaba justo al ministro decir que Cuelap no se va a caer, y habría que decirle que Cuelap ya se cayó. Hay muros que se han caído. Sí. Entonces, probablemente, y yo estoy, casi seguro de que bajo una administración público-privada o privada, eso no hubiese sucedido. Porque un inversor generalmente cuida su inversión, hace todos los estudios, gestiona mucho más rápido, es mucho más ágil, y estas situaciones probablemente no las estuviésemos viviendo, ¿no? Y también yo quería darle un dato, que lo estaba comparando también, es que nosotros como país recibimos 5.600.000 visitantes para sitios arqueológicos. México recibe 27 millones, o sea, ahí estamos prácticamente el 20% de lo que recibe México, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a repensar un poco cuáles serían los actores que deberían estar involucrados para la gestión del patrimonio. Y ahí el Estado tiene que apoyarse en la empresa privada, en la sociedad y en los gobiernos locales y regionales, ¿no? O sea, no se puede dar el lujo de decir contigo no trabajo porque por cuestiones ideológicas o por otros intereses, ¿no? Muchas gracias, señor Gómez, y felicitaciones por su libro, que me parece que es bien original respecto de cómo financiar la protección y la gestión de nuestros recursos culturales. Muchas gracias y que tenga un buen día.